Otro elemento característico que nos demuestra que China es una economía completamente dependiente es que es una economía basada en las exportaciones. Y como es una economía basada en las exportaciones, lo que es una característica prácticamente de la gran mayoría de los países dependientes, como es una economía basada en las exportaciones, es una economía que queda muy sujeta a la demanda, a la así llamada demanda internacional. Se contrae en algún lado la demanda, se contrae la economía china. Eso es típico de todas nuestras economías, de casi todas nuestras economías, que somos extremadamente dependientes de nuestras exportaciones. Si vendemos nos va bien, si no vendemos nos va como el carajo. Bueno, o sea, China tiene todas las características. Hay más, pero yo pienso que estas dos son suficientes para caracterizar la economía china como no economía hegemónica. La primera, la de los bonos, la utilicé porque eso nos demuestra, la compra de los bonos del Tesoro norteamericano, porque eso nos demuestra claramente que China, en relación a la economía internacional, se encuentra en una posición bastante débil, y el hecho que es una economía exportadora clásica característica de las naciones dependientes. Bueno, otro elemento que hace que China no es una nación imperialista es el peso que tiene el sector industrial en el mismo país. Es así que las naciones imperialistas tienen su fuerte en el sector terciario. En cambio, para China, el sector industrial es muy poderoso. Vamos a vernos algunas cifras. Aquí las tengo y ustedes las van a ver en mi mágica. Bueno, voy a levantar esto porque sé que si no mi voz golpea en el micrófono. Mire, veamos las cifras. Inglaterra, el sector primario, que es el sector de extracción de los recursos naturales, por ejemplo, agricultura y ganadería, forestación, minería, pesca. Ese sector en Inglaterra representa el 1.5% del Producto Interno Bruto. Nosotros vamos a tener que trabajar con las cifras del Producto Interno Bruto, porque las cifras del Producto Nacional Bruto ya no están de forma agregada. Digamos, los centros estadísticos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todos sus derivados ya no trabajan con el Producto Nacional Bruto, lo que es un tema ideológico, pero es el dato con el que tenemos que trabajar. Si quisiéramos trabajar con el Producto Nacional Bruto, tendría que uno mismo ir de banco central a banco central, sacarse y elaborarse uno mismo los datos. Bueno, Estados Unidos, el sector primario representa apenas el 1.2%. Para Panamá, fíjense, Panamá, ya ahí, un país que sabemos, ya solamente escuchando el nombre sabemos que Panamá no es un país industrializado. El sector primario representa 4.1%. Después viene Francia con un 1.8%. Italia, fíjense, tiene un sector primario bastante fuerte para lo que es su economía, 3.9%. Europa en general, como promedio, 1.8%. Japón, 1.2%. Australia también más o menos bueno, 3.4%. O sea, son todas estas naciones que tienen en realidad una agricultura bastante fuerte. Después Alemania con apenas un 0.9%, increíble. Y aquí en Alemania es increíble, porque aquí en Alemania el sector agrícola es bien grosso en sus actividades políticas, y apenas un 0.9% del Producto Interno Bruto. Canadá ya 1.7%, bueno, Brasil, ahora no voy a leer todas las cifras porque las pueden ver
mágicamente ahí. Entonces ustedes van viendo Brasil marcado, Chile también marcado, México marcado, Venezuela marcado, Rusia marcado, Corea del Sur un poco menos marcado, Perú muy marcado, Ecuador las cagó, China 5.6% también marcado, India las cagó y Bolivia, wow, también tiene un sector primario muy fuerte. Bueno, China estamos viendo que tiene un 5.6%, o sea, el sector primario aporta el 5.6% a la economía, al Producto Interno Bruto. Ahora veamos el sector secundario. El sector secundario es la industria que produce algún producto usable, o sea, lo que ya viene elaborado, lo que está más elaborado. Y es generalmente el sector que toma el producto del sector primario y lo elabora. La industria ligera y la industria pesada. Por ejemplo, aquí les hago una lista: la industria de alimentos, el plástico, la industria del cuero y los textiles, electrodomésticos, jardinería y entrenamiento, belleza y cuidado personal, limpieza y almacenamiento. El sector secundario, fíjense, para Inglaterra, Estados Unidos, Francia, me salté ahí, Panamá, Italia, para toda Europa, Japón, Australia, todo por debajo del 20%. También en Panamá estamos ahí por debajo del 20%. Y después sube, en el siguiente cuadro ya sube. Para Alemania, el sector secundario va tomando más relevancia. Está en el 29%, Canadá, estamos ahí más o menos fluctuando entre el 28% y el 40% en esta segunda tabla. Y después en la tercera tabla seguimos más o menos entre, aquí un poquito más bajo, estamos ahí entre el 34% al 38%, un poco más, 39%. Con la India, que tiene un sector secundario bastante débil comparativamente, porque está el peso en el sector primario. Y fijémonos en el sector terciario. El sector terciario son los servicios. Y está ejemplos, por ejemplo, servicios profesionales, telecomunicaciones, franquicias, salud pública y desde luego que la banca también está acá. No está desagregado. Inglaterra bordeando el 80%. Si vemos toda la Unión Europea, no la Unión Europea, me equivoco, Europa. Si vemos Europa, porque la Unión Europea no es lo mismo que Europa. Si vemos Europa, estamos sobre el 70%. Estados Unidos también bordeando el 80%. Panamá también bordeando el 80%. Francia bordeando el 80%. Italia, 73%. Japón, 71%. Australia, 70%. Otros datos que tengo, que los voy a mostrar más adelante, nos van a mostrar que si bien Japón tiene un sector terciario no tan marcado, o sea, no bordea el 80%, sino el 70%, tiene un sector bancario impresionantemente poderoso. Entonces, memorízanse estas cifras del sector terciario. Vamos bajando. Alemania, 70% sector terciario. Canadá, Brasil, Chile, México, Rusia y Corea del Sur. Ya vamos bajando hasta Corea del Sur, llegando al 58% del sector terciario. Y lo que nos interesa desde luego China. Seguimos con Perú, con Ecuador. Esto es una selección de datos que tomé. Fíjense, China, 57% del sector terciario. China. Compárese el 57% China, sector terciario, con el promedio de toda Europa, 73,10%. Bueno, ¿qué nos está diciendo eso? El sector terciario no es solamente la banca, es todo lo que es servicio, pero ahí está la banca también. ¿Por qué el sector terciario en las naciones
industrializadas es tan elevado? Porque el sector terciario, porque en ese sector terciario está la banca, y la banca juega un rol preponderante en esos países, y la banca es el centro del capital financiero. La banca no es capital financiero desde el punto de vista de la teoría comunista, no es lo mismo que capital bancario y capital financiero. Eso lo vamos a aclarar en el siguiente video. El capital financiero tiene su peso en la banca. Entonces, países con una banca poderosa tienen un capital financiero muy poderoso. Bueno, aquí nos vemos que en comparación con la economía, si el sector terciario ya es muy débil, por lo tanto, significa que toda la banca en China es muy débil. Y por lo tanto, en relación al sector industrial, la banca en China no juega un rol. El peso de la economía en China está en el sector industrial y no en la banca, lo que contradice el hecho de ser una nación imperialista. Como vamos a ver cuando veamos la teoría del imperialismo de Lenin, una nación imperialista es aquella que tiene una banca poderosísima. Tiene que tener el peso de toda la economía, se va a la banca. En China el peso de la economía está en el sector industrial. Ya tenemos muchos elementos que nos están mostrando el hecho de que China no es una nación imperialista. Pero vamos a seguir viendo más datos. Algunos datos son que yo estoy presentando son un poco más antiguos, pero no antiguos en el sentido que sean datos de hace 40 años atrás, sino del 2013 y 2014. Usé esos datos porque en esos años me dediqué a ver las cifras y tener que actualizarlas a hoy es un trabajo arduo, y como no ha habido en estos años una gran diferencia, esos datos porque para esta presentación están más que bien, más que adecuados. Bueno, aquí una nueva tabla donde nosotros vemos el tamaño de la industria. El tamaño de la industria en relación al porcentaje que esa industria representa del Producto Interno Bruto. Y después el tamaño de esa industria en relación a la participación de la industria internacional. El tamaño de la industria, fíjense, norteamericana es, ahí está la cifra que son 2.758.531, datos del 2013 y 2014, en millones. Y muy similar también la cifra, casi al mismo nivel de China. Bueno, después viene Japón y ella baja bastante el dato y tenemos después Alemania, un dato potente y así. Bueno, ahí ustedes pueden mirar también los otros datos que tenemos ahí. Lo que les quiero señalar es que si nosotros vamos a los porcentajes, porque eso es lo que es lo característico, si nosotros damos los porcentajes, bueno, si vamos a ver los porcentajes, veamos. Estados Unidos, el sector industrial para Estados Unidos, para Japón, para Alemania. Alemania tiene un muy fuerte sector industrial. Reino Unido, Francia, la India, Italia, Brasil y Rusia. Rusia también tiene un fuerte sector industrial. Ninguna de esas naciones que acabo de leer supera los 36% del Producto Interno Bruto, o sea, el aporte que hace el sector industrial a la economía. Para China es casi un 43, 42.7%. Ahí al ladito están los años a los que corresponden las cifras. Es decir, el sector industrial o el aporte que hace el sector industrial al Producto Interno Bruto de la nación en China es muy fuerte, un gran aporte. Si lo vemos ahora en relación
a la participación que tiene ese sector industrial en la economía mundial, en la economía global, vemos que todas las naciones de Japón hacia abajo solo aportan del 7% hacia abajo. China, en cambio, aporta un 15% de la industria mundial. Y Estados Unidos también un 15% y un poquito más por ciento aporta el sector industrial a la industria global, a la producción global que se hace. Entonces, de nuevo estamos confirmando acá con esta tabla el muy fuerte sector industrial que tiene China, lo que explica el débil sector terciario que tiene China, o mejor dicho, lo que explica el débil, o mejor dicho, no, lo voy a decir de otra manera. El fuerte sector industrial que tiene China y la débil banca en relación a la economía, no en relación a escala internacional, sino en relación a la propia economía, porque hay que pensar que allá viven solamente 1.400 millones de seres humanos. El aporte que tiene, o sea, la relación que tiene el sector bancario y el sector industrial, aquí volvemos a confirmar que el peso está en el sector industrial y que la banca juega un rol muy bajo en la economía china. Bueno, les quiero leer aquí una cita de Bill Clinton, de marzo del año 2000, 20 años atrás. Y decía Bill Clinton así: nosotros sabemos cuánto el Internet ha cambiado a América. Y se refiere con América a Estados Unidos. Así es. Entonces, dice Bill Clinton, nosotros sabemos cuánto el Internet ha cambiado a América. Y nosotros ya éramos una sociedad abierta. Nosotros ya éramos una sociedad abierta, se define a sí mismo. Imaginen. Y después dicen, imaginen cuánto podrá cambiar a China. Después, mi amorcito. ¿Cuánto vuelve? Ya, mi amorcito, ¿cuándo tú vuelves? Sí, mi amorcito. No lo abras. No lo abro. Eso no lo voy a llevar, papá. Bueno, mi amor. Ya, mi amor. No puedes dejarlo aquí. Ya. Imaginen cuánto podrá cambiar a China. No hay duda que China ha intentado tomar medidas enérgicas contra el Internet. Mucha suerte. Y el público se ríe en el jijijijiji. Yo voy a dejarles el enlace a esta grabación en las descripciones que aparecen ahí abajo en YouTube. Está en el minuto 11:53 hasta el minuto 12:20. Ya. Podrían con la misma facilidad, miren la soberbia, la arrogancia increíble, podrían con la misma facilidad intentar clavar gelatina en la pared. Y el público de nuevo se ríe. Ja, 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 ja. Bueno, esto fue aproximadamente un año de la suscripción de un tratado de comercio entre China y Estados Unidos. Bueno, con esta soberbia estaban mirando en el año 2000 a China, se decían, viene Internet. Ahora sí que China va a dejar de ser esta China. Va a dejar de ser una China socialista. Eso se decía, gracias al Internet. Y aunque quieran censurar, decían esto, el Bill Clinton, aunque quieran censurar, jajaja. Otra cita. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos acercarnos a nuestros aliados y distritos electorales dentro de China. Lo dicen así, abiertamente, con orgullo. Mira, voy a repetir. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Dice esta persona. Después le voy a decir quién es. Deberíamos acercarnos a nuestros aliados y distritos electorales.
¿A dónde? Dentro de China. Se les llama los jóvenes, se les llama la generación de Internet. Hay 500 millones de usuarios de Internet en China y 80 millones de blogueros, creo que lo pronuncié bien, y están provocando cambios que derribarán a China. Y así tenemos la oportunidad de subir y recuperar los músculos de nuestra manufactura económica. Bueno, estas palabras las dijo un ex embajador de Estados Unidos en China. Más encima fue embajador allá en China, que se supone que es un diplomático y que está por las buenas relaciones entre los países y la presidencia de Estados Unidos. Jon Huntsman, en 2011, durante la precandidatura presidencial. Bueno, ¿y qué ha sido de toda esta esperanza que tenían los Estados Unidos y sus aliados en que China dejara de ser, voy a poner ahora otro libro, dejara de ser socialista y dejara de ser esto, el peligro de ser el nuevo número uno del mundo? Ha sido nada ha pasado de eso. Y bueno, y de la frustración, porque les vino frustración, no les quise hacer las citas porque las hay muchísimas que empiezan a connotar una frustración tremenda después de que ven que nada de las esperanzas que se habían colocado se dio. Citas porque las pueden encontrar ustedes mismos. De la frustración hoy viene ¿qué creen ustedes? Algo muy evidente, la agresión. De la frustración se ha pasado a la agresión contra China. Por eso estamos viendo en el presente cada vez más y más movimientos militares de parte de Estados Unidos y aliados. También ahora un reclamo, una queja que tuvo China en relación contra Canadá, que está apoyando a Estados Unidos ahí en andar metiendo las narices allá en el mar Chino. Cada vez más traslado de tropas alrededor de China, los intentos agudizados de arrancar a Taiwán de China, los intentos agudizados de arrancar a Hong Kong de China, y bueno, los intentos de fomentar más y crecientes disturbios con los uigures en la región de Xinjiang, creo pronunciarlo bien, y bueno, los intentos constantes de provocar esto de maderita ya, mi amorcito, gracias, muchas gracias. Ya. Bueno, y los intentos constantes de querer crear desestabilización también allá en el Tíbet, donde desde luego no se están metiendo dinero en cantidades minúsculas, sino en enormes cantidades para comprarse gente, etcétera. Bueno, de eso podremos profundizar otro día más, de todos estos intentos, y también de los intentos de, con Malasia, con las Filipinas y otros países del sector, de ir creando una situación de inestabilidad. Malasia y Filipinas son quizás, yo creo, las principales naciones en que los que Estados Unidos utiliza como bases, base de operación. Está la buena noticia de un par de días atrás en que Estados Unidos también intentó con Indonesia hacer lo mismo que hacen en las Filipinas y en Malasia, de tener ahí un centro operativo
de espionaje y de inteligencia, pero Indonesia, el gobierno de Indonesia le dijo que no, que nosotros nos hemos caracterizado siempre por ser una nación neutral, le dijo. Y le fracasó esa negociación. Bueno, entonces todo esto ha ido llevando en la agresión, en un aumento de la agresión contra China, la misma agresión creciente que estamos viendo contra Rusia. Temas que vamos a tratar, sí, para que lo miren. Que sí, jaja. Sí, se van a reír mucho, mi amor. Sí. Yo creo que sí, todavía no, porque no está colocado en internet. Pero cuando lo coloquemos ahí se van a reír. Usted es muy divertido, tiene muy buen humor. Bueno, entonces las crecientes agresiones tanto contra China, contra Rusia, pero ahora estamos hablando de China. En eso ha terminado. ¿Qué significa? Que al final tengan estas naciones que avanzar por la vía militar, o sea, por la agresión ya más bien directa. ¿Qué significa eso? Significa que las naciones imperialistas occidentales están en declive. Eso significa. Y que hay una fuerza económica de otra parte que está en ascenso. Eso significa. Son miles de millones que están en juego. La oligarquía norteamericana nunca jamás va a querer permitir que otras naciones, y en este caso China, le dispute su rango, su hegemonía en el mercado internacional, porque eso significaría para ellos pérdidas que en cifras que nosotros no podemos imaginar. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de China y caracterizando a China como socialista. Entonces seguramente muchos de ustedes han dicho, pero si allá en ese año 1979 se comenzó a abrir la economía china, se liberalizó la economía china, se dejó entrar el capitalismo en la economía china. Entonces usted allá me habla de socialismo en China, pero se dejó entrar el capitalismo. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? O es lo uno es lo otro, pero ¿cómo va a ser las dos cosas a la misma vez? Miren, quizás esto les parece, les resuena un poco lo que acabo de decir. Lo último, las dos cosas a la misma vez, ¿cómo va a ser eso? Les resuena un poco de nuestros primeros videos que hicimos cuando hablamos del tema dialéctico. Oh, menos mal que nada pasó ya. Casi se me derrumba una lámpara, pero nada pasó. Ustedes ahí siguen tranquilos nomás. Bueno, vamos a ver. Y ahí nos recordamos esta frase que dije, las dos cosas a la misma vez. Dijimos, una tesis, capitalismo, una antítesis, socialismo, y las dos cosas a la misma vez, ¿cómo puede ser? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales se hizo la liberación? Era la liberación económica, para atraer inversiones, tecnología, conocimiento del extranjero. Así como las naciones imperialistas le roban el conocimiento al mundo entero, y cuando digo el mundo entero, yo estoy hablando hasta de la inteligencia del país más miserable en términos económicos, más pobre, y les roba la inteligencia. Entonces China dijo, bueno, nosotros no roban, ellos no roban inteligencia, pero tenemos que acceder a eso para poder desarrollar también nuestro propio desarrollo tecnológico. Bueno, para renovar y fomentar la pequeña propiedad y la creación de empresas privadas y para impulsar las exportaciones. Esas fueron las razones por las cuales se impulsó la liberación económica china. Uno se puede hacer la pregunta, si hubiese hecho otro camino China,
eso hubiese sido mejor o peor, no lo sabemos, no podemos decir eso. El tema es que ese fue el camino que optó China, y desde luego que es un riesgo, porque podría haber terminado todo en un gran y desastroso hoyo capitalista. Pero los últimos años, yo diría ya una década, nos están demostrando todo lo contrario. Bueno, este modelo de liberalización implicó altas tasas de crecimiento para la economía china, tasas que muy destacadas a nivel internacional y que además eran sostenidas en el tiempo. O sea, se crecía así, casi en línea recta. Así se crecía. Y efectivamente cumplió con los objetivos que se había planteado la liberación. Pero llevaba con sus riesgos. ¿Por qué? ¿Qué riesgos lleva la liberación de la economía? ¿Qué riesgos imaginan ustedes? ¿Qué es lo más riesgoso que puede ocurrir ahí? Bueno, el riesgo más grande es que aumenta la desigualdad, porque una economía no controlada por la misma sociedad es una economía que siempre está al servicio de un grupúsculo, porque esos son no toda la sociedad, sino un grupo, el grupo económicamente poderoso, el que controla entonces la economía. Entonces, al final, efectivamente, la liberación de la economía aumentó las desigualdades sociales en China. Sí, porque los frutos del crecimiento han beneficiado a ciertos grupos sociales. Bueno, otro gran riesgo es que la economía china, de una economía autosuficiente, pasa a ser una economía dependiente del mercado internacional, o mejor dicho, como lo tengo aquí anotado, el consumo internacional. Y cualquier crisis en el extranjero, como ya dijimos, afecta a la nación. Ahí se ve un poroto dando vueltas. Sí, eres tú. Afecta la economía nacional. Bueno, entonces, esos han sido los riesgos que ha llevado esta forma de orientación económica de China. Voy a profundizarlo más adelante, pero ya les puedo predecir que, y eso es verdad, que en estos momentos China, más correctamente dicho, el Partido Comunista Chino quiere salirse de este modelo de desarrollo económico para China. Eso está ocurriendo ahora en este mismo preciso instante. Así, se están tomando las decisiones de cómo salir de ese modelo económico, porque se le está reconociendo como ya llegando a su fin. O sea que cumplió su objetivo y que ahora se necesita una reorientación, se necesitan dar nuevos pasos. Ahí vamos a profundizar esto más adelante. Bueno, veamos desde el punto de vista jurídico si China es o no socialista. Descartamos el hecho de que China, tengo que poner más para acá, descartamos el hecho de que China es una nación imperialista. Eso quedó descartado. Ahora vamos nosotros a ver si China es capitalista o si es socialista. Ya descartamos el hecho de que es un capitalismo imperialista. ¡Pop! Eso ya lo atajamos. Ahora vamos a revisar si China es una nación capitalista, digamos tipo semicolonia, o si es una nación, ¿acaso será socialista? No sabemos.
Veamos ahora esto desde el punto de vista jurídico. El preámbulo de la Constitución de China, yo les recomiendo leer la Constitución. Es especialmente ahora en el debate que se está dando en Chile, sobre el cambio de la Constitución, habría que leerse realmente la Constitución de China. Es impresionante. No hay que leerse desde luego la parte final sobre las estructuras del Estado, pero toda la parte política de la Constitución habría que leerse. Vale la pena leérselo en general y particularmente para todos los chilenos que están viendo este video. Bueno, en el preámbulo de la Constitución el preámbulo de la Constitución dice que desde la fundación de la RPC, o sea, de la República Popular China, desde la fundación de la República Popular China, se ha avanzado en la construcción de la así llamada, así lo llaman ellos, nueva democracia. Desde que se funda esta República Popular China, se yergue la nueva democracia en China. Y esa nueva democracia va transitando paso a paso, así, hacia una sociedad socialista. Eso dice el preámbulo, escuchen muy bien. Ellos definen su Estado como una nueva democracia, no como socialismo. Ellos dicen que esto es una nueva democracia que va, así vamos a mostrarlo así, que va caminando hacia una sociedad socialista. Ellos nos dicen, nosotros estamos ya en una sociedad socialista, nosotros vamos caminando hacia la sociedad socialista. También dice el preámbulo que la explotación, bueno, esta es la traducción que yo leí, dice así: la explotación del hombre por el hombre. Se refiere desde luego a la explotación del ser humano por el ser humano. Fue abolida y el sistema socialista fue establecido. Bueno, entonces alguien va a decir, sí, pero bueno, es que la liberación trajo pues propiedad privada, entonces también tiene que haber explotación del ser humano por el ser humano. Así es. El tema es que esto es lo que se plantea como ideario. Nosotros decimos que se abole, pero no porque uno dice se abolió la explotación del ser humano por el ser humano. En la realidad, en un solo soplar, 1.400 millones de seres humanos dejaron de vivir la explotación del ser humano por el ser humano. Nosotros tenemos que imaginar esto como con un microscopio. O mejor, imaginémonos mirar a la Tierra desde la distancia del cosmos, muy lejos. Si nosotros vemos de muy lejos a la Tierra, ese solo figura como un pequeño puntito. Esa es la Tierra. Entonces nosotros decimos que en ese punto representa la abolición de la explotación del ser humano por el ser humano, ese puntito. Pero si nosotros nos empezamos a acercar al punto, va tomando formas, colores. De lejos parecía una cuestión negra, yo creo, me imagino. Pero nos vamos acercando, va tomando forma, colores, estructura, etc. Y ya no es simplemente, lisa y llanamente, ese único homogéneo punto, sino es un planeta con formas diferentes, con materias diferentes, con agua, con tierra, con vida, etc. Bueno, lo mismo ocurre cuando uno interpreta el socialismo. Desde la teoría pura, el socialismo es la abolición del ser humano por el ser humano. Pero si nosotros empezamos a ver la evolución histórica, nosotros vamos viendo que... Bueno, si nosotros lo vemos
teóricamente, es mi función de mamá. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista teórico, vamos a abolir la explotación del ser humano por el ser humano. Eso viene, pero esa abolición no puede ser homogénea, porque igual que la Tierra, cuando uno se acerca, tiene formas, la evolución histórica de todo, también del ser humano, tiene esto, formas, altos y bajos. Entonces, lo que nos dicen aquí es la expectativa que vamos a abolir. Y todos los esfuerzos del Estado están orientados a eso. Y otra parte interesante del preámbulo, dice así: la dictadura democrática popular es en esencia la dictadura del proletariado. Eso nos dice el preámbulo. ¿Qué podemos interpretar de eso? Que en China rige la dictadura del proletariado, pero no es el proletariado que está solo gobernando en China, lo hace en alianza con el campesinado. Es una alianza, así dice el preámbulo, obrero-campesino. Y como es una alianza obrero-campesina, los dos se comparten, las dos clases. El campesinado se puede interpretar, o es en realidad una pequeña burguesía, tiene propiedad, es una pequeña burguesía, pero es una burguesía con la que se puede hacer una alianza, hacemos una alianza. Entonces, estas dos fuerzas que se comparten en el Estado tienen entre ellas una relación democrática, de fraternidad, y luchan en conjunto en la construcción de la sociedad socialista, juntos. Entre ambos existe la más plena y absoluta democracia. Por eso se llama democracia popular. Es la democracia del pueblo, de todos los sectores del pueblo, los principales sectores: el proletariado, la clase trabajadora y el campesinado. Entonces ellos juntos gobiernan en fraternidad, gobiernan en igualdad, es decir, gobiernan democráticamente. Entre ellos rige la democracia. Pero ellos juntos ejercen una dictadura contra las fuerzas explotadoras y opresoras. Ahora bien, no obstante que el campesinado y el proletariado gobiernen en fraternidad, sigue siendo siempre el núcleo el proletariado del Estado, porque sencillamente es la mayoría, es el sector social que produce la riqueza, la mayoritaria riqueza social. Entonces, por eso la dictadura democrática popular es en esencia la dictadura del proletariado. En esos términos está escrito en el preámbulo de la Constitución china. Aquí les quiero hacer una cita del mismo preámbulo. La victoria de la revolución de la nueva democracia y los éxitos de la causa socialista de China han sido alcanzados por el pueblo chino de todas las nacionalidades bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y la guía, escúchame bien, y la guía del marxismo-leninismo y del pensamiento de Mao Zedong, persistiendo, escúchame aquí el lenguaje dialéctico, persistiendo en la verdad, rectificando los errores y superando numerosas dificultades y escollos. Vamos a desagregar esta cita. Nos dice que la victoria de la revolución es alcanzada gracias al liderazgo del Partido Comunista Chino. Bueno, yo creo que eso no necesita mayor explicación. Lo que sí yo encuentro que necesita una explicación mayor es la parte que dice bajo el Partido Comunista Chino y la guía del marxismo, leninismo y del pensamiento de Mao Zedong. Ellos no hablan del marxismo, leninismo, más,
maoísmo. No, ellos dicen el marxismo, leninismo y el pensamiento de Mao Zedong. Eso es muy importante porque están diciendo claramente que la teoría es el marxismo-leninismo. No marxismo, leninismo y otras cosas más, porque hasta el presente no se ha elaborado algo superior a eso. Los comunistas seríamos los primeros en abrazar una teoría que supera el leninismo. En realidad, si uno lo piensa bien, no hay forma que se supera el leninismo, porque efectivamente, aunque puedan durar todavía 300, 400 años más de existencia del imperialismo, el imperialismo es la última fase del capitalismo. Entonces nos están diciendo que la guía del marxismo-leninismo y del pensamiento de Mao Zedong. Y aquí la parte que yo encontré que es la más importante: persistiendo en la verdad, rectificando los errores y superando numerosas dificultades y escollos. Eso es la parte, es lo que nos dice. Miren, nos están diciendo, miren, nosotros analizamos el mundo desde el punto de vista dialéctico. ¿Qué hemos dicho es dialéctica? Entre otras cosas, muchas cosas, pero ¿qué otras cosas es? Es la eterna, lucha de los contrarios, así. Y con cada nueva realidad, una nueva síntesis, empieza un nuevo ensayo. ¿Esta síntesis prevalece en el tiempo? ¿Sí o no? No, no prevaleció. Nuevo ensayo. O sea, ensayo, error, nuevo ensayo. Ensayo, error, nuevo ensayo. Así. Así vamos avanzando, y avanza todo. Incluido nosotros los seres humanos avanzamos de acuerdo a esa ley fundamental. Y aquí nos confirman los chinos su comprensión dialéctica de la realidad. ¿Qué más nos dice la Constitución? Vamos a leer el artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 dice: la República Popular China es un Estado socialista bajo la dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina. Aquí la Constitución china nos define el sistema político. El artículo 1 es la definición del sistema político, económico, la base y la superestructura. Si hablo de lo político, también nos referimos a la base que está ahí. Entonces nos definen el carácter del Estado de China. Comparen por favor con el artículo 1 de la Constitución actual chilena. El sistema socialista, continúa el artículo 1, es el sistema básico de la República Popular China. Está prohibido el sabotaje por parte de cualquier organización o individuo contra el sistema socialista. Nos define el artículo 1 el carácter del Estado de China y sobre la misma nos dice: esto lo que es lo que defendemos. Está prohibido el sabotaje por parte de cualquier organización o individuo contra el sistema socialista. En esa frase se define lo que se entiende por dictadura del proletariado. Algunos otros elementos que están garantizados en la Constitución de China. Voy a nombrar los que yo considero más relevantes, pero en realidad da mucho gusto leer la Constitución de la República Popular China. Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho al trabajo y el deber de trabajar. Está garantizado el derecho al trabajo. Eso no significa que no haya cesantía en China, lo que significa que el Estado hace lo posible para que la cesantía llegue a cero. El sistema de propiedad pública socialista reemplaza la explotación del ser humano por el ser humano. Aplica el principio de cada uno según su capacidad, a cada uno según su, ustedes dirán necesidad, no, según su trabajo. Y para mí muy relevante para la tesis que nosotros hemos levantado. ¡Oh!
Veamos ahora los temas de propiedad. ¿Cómo se maneja la propiedad en China? Dice la Constitución, durante la primera etapa del socialismo, el Estado diera un sistema económico básico en el que la propiedad pública es dominante, pero diversos sectores de la economía se desarrollan conjuntamente y el sistema de distribución, de acuerdo con el trabajo, es dominante, pero coexiste con varios modos de distribución. Lo que nos está diciendo es que el sistema socialista es el básico, propiedad estatal, para decirlo en otros términos, pero no es el único. En otras palabras, hay propiedad privada. ¿Cuáles son las formas de propiedad que nosotros hallamos en China? Encontramos la propiedad estatal, encontramos la propiedad privada. Privada en el sentido de grandes consorcios y una enorme cantidad de pymes. Encontramos unidades corporativas estatales. Y lo interesante es que no solamente en el campo, sino también en la ciudad hay unidades corporativas estatales. Encontramos organizaciones sin fines de lucro. Y también empresas sociales, más o menos lo similar. Y encontramos unidades corporativas que son privadas. La más grande, a mi entender, estoy casi segura que la más grande es Huawei. Es una corporación y es privada. Ya, yo voy a hacer una pequeña pausa y continúo rodando el video mañana porque aquí ya son prácticamente las 12 de la noche.